Sí, gracias. Muy buenas. Volvemos nuevamente a poder compartir con ustedes muy rápidamente la segunda parte de la clasificación de las falacias informales, que son las falacias informales lingüísticas. En el segmento anterior, en el video y presentación anterior, habíamos hablado de las falacias informales de atingencia. Entonces, en esta oportunidad, para terminar el acápite de falacias informales, vamos a hablar de de esta otra modalidad de falacias, que son cerca de 9, por lo menos, ejemplos que tenemos acá con ustedes. Y voy a permitirme compartirles pantalla. Para poder muy rápidamente poder hablar de esas falacias informales lingüísticas. Bueno, aquí me hizo falta una diéresis en la U, pero no pude, digamos, hacerla. Así que me disculpo por esa situación ortográfica. Dicho lo anterior, bueno, habíamos hablado, para recapitular en la sesión anterior, que las falacias informales son argumentaciones en donde la conclusión no se sigue, ni necesaria, ni probablemente las premisas. La forma misma de razonamiento entonces es incorrecta, porque habíamos dicho que un razonamiento correcto, válido, parte sobre todo del argumento deductivo, que es el de por antonomasia el más certero, en donde las premisas transfieren valor a la conclusión y la conclusión misma es el resultado de las premisas, ¿verdad? O sea, es la derivación, la regla de inferencia propia de las premisas que dan información a la conclusión que necesariamente abstrae y concluye lo que está diciendo las premisas. Entonces habíamos hablado de varias falacias de atingencia en el segmento anterior. Recordarán la falacia de apelación a la autoridad, la falacia ad hominem en sus diferentes variables, la falacia de generalización apresurada, de causa falsa, etc. Ahora vamos a centrarnos sobre estas últimas, las falacias lingüísticas. Eso es lo que nos ocupa. Y básicamente tenemos las falacias de equívoco, anfibiología, énfasis, composición y división. Son básicamente, o sea, las falacias que corresponden a este tipo de particularidad. Se les llama lingüísticas o de ambigüedad en el entendido, o sea, de que si no reparamos bien en la misma, nos vamos a encontrar que el significado de las palabras o de los signos de comunicación nos pueden jugar una mala pasada. Vamos a verlo en la práctica. Vamos con la falacia de equívoco. Entonces, una falacia de equívoco consiste en una ambigüedad semántica, es decir, consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. En este tipo de falacia se utiliza la misma palabra o término en el mismo contexto del argumento, pero con significados diferentes. Un ejemplo, el acero es muy resistente. Los seres humanos son muy resistentes, por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero. A ver, a veces se oye, ese hombre, esa mujer de acero, Superman es un hombre de acero. Bueno, pero es por una cualidad que tiene el metal, pero bueno, obviamente no necesariamente si los seres humanos y determinada persona es muy resistente, es muy fuerte, es que sean de acero, ¿verdad? Es una situación figurada. Por eso este tipo de falacias están más que todo circunscritas al uso de los signos y a la comunicación, a la lingüística que hacemos en la cotidianidad. Después está la famosa falacia de anfibología. Este tipo de falacia, ¿verdad? Suele generar una confusión, puesto que se realiza una afirmación que la afirmación por sí misma tiene múltiples sentidos o múltiples acepciones interpretativas. Y no se sabe cuál de ellos, los sentidos interpretativos, es el que está intentando transmitir, dar a conocer el emisor del mensaje. Entonces, es una falacia lógica porque es un argumento ambiguo que da lugar a la confusión. Por ejemplo, yo puedo decir, se venden sombreros para niños de paja, ¿verdad? Para niños de paja o son los sombreros de paja, ¿verdad? Muy diferente es
el uso de los signos. Si yo dijera, se venden sombreros de paja para niños, obviamente queda claro que el calificativo es que los sombreros son de paja y que su público meta o la intencionalidad es para los niños. Pero yo al decir, se venden sombreros para niños de paja, no nos queda claro si la paja, si los niños son de paja o los sombreros son de paja, ¿verdad? Nos deja esa confusión. O yo puedo decir, digamos, se venden vestidos de segunda mano para novias. Muy diferentes que yo diga, se venden vestidos para novias de segunda mano, porque no sé si son los vestidos de segunda mano o si son las novias de segunda mano, ¿verdad? Entonces esta falacia de anfibología tiene esa particularidad que hay que poner atención porque el hecho de estar acomodados más los signos en el enunciado lingüístico nos genera esa confusión, ¿verdad? Está, digamos, la falacia de énfasis y que es muy común que lo utilizamos en el lenguaje cotidiano. Esta falacia consiste en cambiar el significado de un razonamiento gracias al énfasis que se hace en una palabra o frase. Se le conoce como la falacia de acento, también se le llama de énfasis o de acento, al dimensionar una frase o una palabra. Yo puedo decir, llevo 1000 horas esperándote, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, llevo toda la vida. Bueno, suave. Es un sentido figurado. En el fondo es un sentido figurado este énfasis, porque bueno, 1000 horas esperando, quién sabe quién tendrá esa paciencia franciscana de estar 1000 horas allí y toda la vida esperando, tampoco, ¿verdad? O a veces esta falacia de énfasis es utilizada por algunos medios periodísticos o por publicidad. Por ejemplo, sale bomba en el hospital en un periódico. Entonces la gente piensa, bomba, alguien puso un terrorista, alguien, alguna situación anómala, y resulta, bueno, bomba en el hospital, los trabajadores han decidido hacer un paro, una protesta, porque se les debe unos salarios y ta. Bueno, entonces, ¿verdad? Es una bomba de tiempo que va a explotar figuradamente si no se, digamos, maneja bien por las partes. Entonces, esta falacia de énfasis es de exageración, de acento, realmente. Allí está su contenido falacioso. Está la falacia de composición, que esta falacia es sumamente importante porque consiste en aplicar o asumir como válidas que las características individuales de uno o todos los miembros de un grupo representan las características de todo el grupo. Es decir, tiende a componer al grupo sin tomar en cuenta las diferencias individuales que los distinguen en muchos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, cada ladrillo de esa casa pesa menos de 1 kilogramo. Por lo tanto, la casa tiene un peso inferior a 1 kilo. Bueno, no, la característica es del ladrillo, pero no necesariamente, o sea, toda la casa tiene esa composición. O yo puedo decir, a ver, en esta falacia de composición, como Messi es el mejor jugador del mundo, entonces en el equipo que él juegue es el mejor del mundo. Bueno, no. La composición que tiene un jugador individual, en este caso, o un componente, no se le puede trasladar o asumir a la composición de todo el universo o de todo el equipo, ¿verdad? Entonces, allí reside la falacia de composición, en darle, en resaltar una característica individual y darla válida para todo el colectivo, para todo el grupo, para toda la composición. A contrario sensu de la falacia de división, que habíamos dicho que la falacia de composición toma una característica individual y la transforma en característica grupal o colectiva, mientras que la de división hace todo lo contrario. Extrae o toma una característica del grupo y erróneamente se la atribuye a cada miembro en forma individual. Por ejemplo, el agua es líquida. El agua como un todo es líquida. Es verdad, la vemos y la podemos saborear y la podemos palpar. Entonces, por lo tanto, las moléculas de H2O son líquidas. O sea, las moléculas de oxígeno son líquidas y no son líquidas. Uno de los componentes del agua, ¿verdad? El hidrógeno, el oxígeno, perdón, no es líquido. Entonces, generar ese tipo de atribución colectiva a todos los miembros individuales que componen químicamente el agua no es cierto, porque hay gases, hay líquido, aunque la mayoría, la preponderancia,
del agua y como la vemos en su fase final, es líquida, a pesar de que tiene componentes, digamos, que son gases, que son hidrógenos y que no necesariamente son de naturaleza líquida, ¿verdad? Son gases, son estados sólidos. Entonces, esta falacia de división es todo lo contrario. Reitero, es atribuir una característica grupal a todos los componentes de ese grupo, aunque necesariamente los miembros de ese grupo no la tengan, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces utilizamos este tipo de falacias a nivel jurídico, en términos de decir, no sé, por ejemplo, esta falacia de división. Eh, Localizamos el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, dio un golpe a toda una banda que venía asaltando a transeúntes en las paradas, qué sé yo. Bueno, resulta que, bueno, pudo haber dado un golpe a toda la banda, pero no toda la banda, digamos, ahí asaltaba. Puede ser que unos eran los que asaltaban, otros eran los que hacían otro trabajo, no sé, de venta, con lo que asaltaban, con los botines del robo. Otros se dedicaban, digamos, a hacer una cuestión de logística, a distribuir, si eran dinero, a terceras cuentas. O sea, la falacia de división en sí trata de invisibilizar las funciones, los roles que genera cada colectivo por aparte, cada individuo, cada persona, cada parte dentro del colectivo. Entonces, por eso es una falacia de división, ¿verdad? Entonces, con esto, gracias por su atención. Con esto terminamos o dejamos por sentado la exposición de las falacias informales, tanto en su modalidad de atingencia como de ambigüedad o lingüísticas. Y por favor, complementenla con los videos que les hemos colgado y muy buena suerte en la calificación que estamos realizando y los instamos a seguir, a continuar con este proceso, con este esfuerzo de virtualidad autorregulada que está emprendiendo tanto el Poder Judicial con la defensa pública, social, laboral y sobre todo la FUNPADEN como contrapartes de este buen proyecto. Nos vemos, muy amables.